clase. Entonces, tarea para Daniela y tarea para Fabián como representante de los estudiantes del Consejo de Escuela. Por favor, si ustedes pueden comunicarse con sus compañeros, con aquellos que no pueden asistir a clase, y para que esas personas me informen de qué es el problema que tienen, si es un problema técnico para tratar de apoyarlos en ese sentido, o si es un problema laboral, o si tienen tope con otra asignatura. Entonces también para tomar las medidas de precaución con esas personas que habitualmente no asisten en clase. Otra vez, como les he dicho siempre, si un alumno no quiere venir a clase porque considera que solo puede aprender mejor, está en su derecho, pero hay actividades que, como les puse, que va a haber quiz, pequeñas evaluaciones, algunas formativas y algunas evaluaciones con calificación. Entonces, para que estén atentos y no se perjudiquen ni perjudiquen al grupo al que están integrando, ¿ya? Entonces, Fabián y Daniela, les dejo esa tarea. Comenzamos, ya tengo 52 asistentes. Entonces, voy a proyectar, voy a compartir pantalla. Voy a abrir el chat por si alguien necesita decir algo y vamos a compartir pantalla al tiro. Compartir. Vamos a cerrar esto y vamos a compartir aquí. Ok. Ven la pantalla completa, incluso la fase postanalítica, ¿verdad? Sí, profe. No, pero la fase analítica. Sí. Hay algo. Sí, le falta como un pedazo. Eso me pasó en la clase del día sábado del posgrado y después les pregunté y me dijeron, no, si vemos todo. Pero algo pasa que se ve como una parte nomás. A ver, voy a tratar de... No puedo minimizar más las diapositivas. Voy a tratar de agrandar esto, pero algo le pasa a la configuración de mi pantalla o del Zoom. A lo mejor yo modifiqué algo sin darme cuenta y los perjudica. Pero ahí ven de un tamaño apropiado, ¿verdad? Sí. Ok, súper. Entonces vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Entonces, estamos hablando del proceso analítico total. Ustedes ya saben definir lo que es un proceso y conocen la diferencia entre un proceso y un procedimiento. Son dos conceptos que en la vida profesional es muy importante que los tengan claros y los ocupen correctamente. El proceso analítico completo, que dijimos que comienza desde que el paciente va al médico, tiene una primera fase que es la fase preanalítica, donde, que incluye la preparación del paciente, la recepción e identificación de muestra, el transporte de la muestra, la preparación de la muestra, por ejemplo, antes de centrifugar, mientras se centrifuga, y luego de centrifugar, donde muchas veces se alicuota la muestra, ¿ya? Para recién enviarla a la fase analítica. Entonces, para cerrar la fase preanalítica, solo hacer un recordatorio de qué son los temas que ustedes tienen que tener claros porque van a entrar en la evaluación, y es cuáles pueden ser los errores de la fase preanalítica. ¿Ya? A propósito del taller de hemólisis, nosotros hemos visto cuáles son la hemólisis como un ejemplo de uno de los principales errores al momento de la toma de muestra,
pero así como desglosamos qué es la hemólisis, cómo se origina en el momento de toma de muestra, qué consecuencias puede tener en los resultados de distintas pruebas de laboratorio, ese mismo ejercicio pueden hacerlo con otras condiciones que pueden tener que ver con el ayuno, con la lipemia, con la... Esto parece que hay alguien esperando admitir. Con cambios en la temperatura o transporte en temperatura inadecuada. Y es que cómo controlar un error significa que lo tenemos que conocer al detalle, aportar con los elementos de química y de física que manejamos, de biología, de fisiología, para poder prevenir eso. Y aquí la segunda pregunta, que es algo que ustedes tienen que saber fundamentar: ¿quién es el responsable de asegurar que no ocurran errores en la fase preanalítica? Entonces, a propósito del taller de hemólisis, lo vimos como ejemplo la clase pasada para cerrar el tema de fase preanalítica. Y ahora ingresamos a la fase analítica, que ustedes tienen que tener en cuenta que el análisis que se realiza en el laboratorio puede ser un análisis manual o un análisis automatizado, ¿ya? Para el análisis automatizado nos apoyamos en lo que nos ofrece la industria del diagnóstico con robots que son muy sofisticados. Esos robots pueden manejarse o realizar tareas de la fase analítica, pero hoy en día hay algunos robots que también incorporan el manejo de las muestras correspondientes a la fase preanalítica, ¿ya? Pero como ustedes han tenido dos asignaturas muy importantes en la malla curricular, que es analítica y análisis instrumental, los químicos farmacéuticos son los profesionales que a mi juicio están muy bien formados, y podría decir mejor que algunos otros profesionales, en el manejo, en el dominio de la fase analítica. Fuera de la ejecución de la técnica misma, manual o automatizada, donde ustedes tienen que aplicar esos conceptos, también en la fase analítica muchas veces hay que hacer un cálculo especial para obtener un resultado, y después está el tema de control de calidad, que le vamos a dedicar un tiempito más adelante, para luego recién pasar a la fase posanalítica, que no va a ser tema de hoy. Entonces, el tema de hoy nos vamos a centrar en la fase analítica. Vuelvo aquí. En la fase analítica hay dos preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuánto analito hay en la muestra? Por ejemplo, ¿cuánta glucosa hay en la muestra de suero de un paciente en ayuno? ¿Ya? Pero después está la otra pregunta: ¿cuán confiable es el resultado? Yo he detectado, les comenté en la clase pasada, que esta primera pregunta, que parece muy obvia, a veces se les olvida o no logran integrar lo que traen aprendido de otras asignaturas. Entonces me voy a centrar en esta pregunta que en otras ocasiones, otros años, la daba por sabida. Como ahora vamos a hacer actividades prácticas a final de semestre, si las condiciones están dadas, quiero hacer énfasis en esta pregunta para que cuando lleguen al laboratorio estén preparados de mejor manera. Entonces, la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿cuánto analito hay en la muestra? Aquí hay un concepto que no se les puede olvidar. Medimos por comparación. Y cuando hablo de mediciones de aquí para adelante, voy a hablar fundamentalmente de análisis cuantitativo, ¿ya? Es decir, cuánto analito hay en una muestra, ¿ya? A diferencia del análisis cualitativo, donde lo que uno contesta es si está o no está presente el analito en estudio, ¿ya? Entonces, los trabajos prácticos van a ser fundamentalmente de pruebas cuantitativas. ¿Cuánto analito hay en la muestra? ¿Ya?
Y no se nos puede olvidar esto, medimos por comparación. Y yo siempre les traigo el ejemplo, la regla. Lo primero que ustedes aprendieron a manejar para medir algo fue una reglita, ¿ya? Y la pregunta es, porque ahí está calibrado cuánto es 1 centímetro, cuántos son 10 centímetros, etcétera. Y ese implemento es contra el que comparamos el objeto que queremos medir. Si quiero medir el ancho el ancho de este bloc de notas, lo comparo, lo acerco y lo comparo. ¿Puedo medir sin tener una regla? ¿Puedo estimar cuál es el espesor? ¿Sí? O sea, puedo medir cosas con los codos, con pulgadas. Ok. Cuando hago esas cosas, pero no son exactas. Ok, pero las pulgadas tendré que ver cuál es la longitud de la pulgada y puedo decir, a veces digo, sí, las cuartas. Ah, es 1 cuarta, 2 cuartas, 3 cuartas. Pero Gabriel, mi pulgada o 1 cuarta es una medida de mejor o de peor calidad que si ocupo una regla milimetrada. Si mido en cuartas, es peor. Claramente. La calidad de la medida es peor. Entonces, ese es el concepto. Este concepto tiene 2 partes. Entonces, no se nos olvide que para poder medir en milímetros, tengo que tener una regla en milímetros, ¿ya? Y acercar lo que voy a medir. ¿Por qué les digo esto? Porque para cuantificar la concentración de un analito, necesito tener una curva de calibrado, ¿ya? Voy a ejecutar la técnica correspondiente, la técnica analítica correspondiente, con un grupo de soluciones que están rotuladas como blanco, estándar 1, estándar 2, estándar 3, estándar 4, estándar 5, estándar 6, que tienen distintas cantidades del analito que voy a medir. Y aquí dice un ejemplo de cualquier cosa, 100 microgramos por ml, 0 microgramos por ml, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Entonces, la escala con que puedo medir en esta regla va desde 0 milímetros hasta 20 centímetros. ¿Ya? La curva de calibrado me permite medir en este ejemplo, desde 0 microgramos por ml hasta 160 microgramos por ml. Con esos puntos, yo voy a sacar una alícuota de cada uno de estos tubos y en cada una de esas alícuotas voy a ejecutar la técnica de medición que corresponde. Un inmunoensayo, un método colorimétrico, un método potenciométrico, una cromatografía por HPLC, una cromatografía gaseosa, distintos métodos analíticos, ¿verdad? Dependiendo qué es el método que tengo programado a usar para medir ese analito. Y voy a obtener con cada uno de estos puntos una respuesta que la voy a instrumentalizar, porque si yo lo que obtengo son intensidades de color, la respuesta instrumental que voy a leer es absorbancia, ¿ya? Y con esa respuesta instrumental, el valor correspondiente a cada uno de estos frasquitos me va a permitir graficar un punto en la curva de calibrado. Entonces, esa es la curva de calibrado, curva estándar o curva patrón. Entonces, calibrador, estándar, patrón son términos que, desde el punto de vista analítico, son equivalentes, ¿ya? Ahora, como dijimos recién, la calidad del instrumento que voy a usar para medir no es lo mismo una regla que medir en pulgadas o en cuartas o así a ojo, ¿ya? Entonces también la calidad de esas soluciones
qué tan real es la concentración que trae asignada es lo que permite definir a los estándares o calibradores o patrones como estándares de trabajo. Aquel que nos vende el fabricante dentro de una cajita que se llama kit o estuche, ¿ya? Es un estándar de trabajo. La pregunta es cómo se fabricó esa solución y debió haberse fabricado. Así que, ¿cómo se fabricó esta regla? Se fabricó contra una regla, también por comparación, realizando una técnica analítica para establecer la relación entre esta dimensión y el número asignado, ¿ya? Entonces hay estándares de más alta jerarquía, de más alta calidad, como son los estándares de referencia que seguramente usó el fabricante cuando tuvo que asignarle concentraciones a estas muestras, y esos fueron fabricados contra estándares secundarios y esos contra estándares primarios que están administrados por entidades internacionales altamente calificadas y que son carísimos, ¿ya? No podemos usar ese material, ¿ya? No puedo traer una regla de platino iridio para medir el espesor de esto, no tiene sentido. Tengo que usar un implemento de la calidad apropiada y del valor apropiado para poder hacer una cuantificación rutinaria, ¿ya? Entonces, esta es la calibración de rutina o la calibración basado en calibradores o estándares de rutina o de trabajo, como se les suele llamar, ¿ya? Entonces, ahí hay dos conceptos. Medimos por comparación y ojo con la calidad del estándar que nos están entregando el proveedor, ¿ya? Ok. Entonces, ahora yo tengo una tarea. Vamos a repasar qué significa calibrar, cuál es la definición de una curva de calibrado o curva estándar y cómo se realiza, y la definición de qué es un calibrador, estándar o patrón. Entonces, yo ahora voy a asignar qué salas, están definidas las salas, a ver, déjenme ver, y cada uno de ustedes tendrá que ir, no es ahí, participantes, oh, espero que se hayan creado. Tomar acá. Recording stopped. Y voy a enviarlos a grupos y están asignados lo que tienen que contestar cada grupo. Y en unos 10 minutos, cuando les llegue el momento de exponer, van a seleccionar lo que ustedes contestaron, puede ser una diapositiva en Word, y yo los voy a habilitar para que peguen su respuesta en una siguiente diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? No puedo habilitar el grupo. Denme un segundito, estoy sin poder. Le voy a dejar de compartir y vamos a habilitar los grupos ahí. Participantes. Sección de grupos. Ya. Aquí están los grupos del 1 al 12. Yo creo que cada uno de ustedes sabe a qué grupo pertenece. Así que ustedes pueden ingresar, pueden optar a una sección o necesitan la invitación. Me parece que necesitamos la invitación. La invitación. Entonces déjenme, voy a asignar, copiar. A ver. No, qué atroz. Yo traté de ingresarlos por el... qué tonta. A ver, esto sí me va a tomar un tiempo. Esto sí me va a tomar un tiempo. Grupo 1, Gabriela. No tengo a Gabriela. Aquí está, Gabriela Cifuentes.
antes. Lisette, esto debería haberlo hecho antes, ¿verdad? No pude hacerlo. Lisette, Catalina Enríquez, no, Catalina Stanley, Josefina Andrea, Paula Ignacia, y Constanza Aira. Ok. Bien. Ahora vamos al grupo 2. Alberto. Uy. Grupo 2. No se unió Alberto, como que lo había aceptado en algún minuto. Parece que se cayó de nuevo. Alberto, Javiera Belén, Aníbal, Danitza, Gabriel. Eso no lo pude hacer antes, no fui capaz de hacerlo. Asigno Rocío Figueroa, no, es Rocío Iturriaga. Aquí, Rocío Iturriaga, Manuel Patricio, Fabián Ignacio y Daniela Estefanía. Ya, ok. Ahora voy al grupo 4. ¿Estoy bien en el grupo 4? Sí. En el grupo 4 voy a asignar a Francesca, a Isabel Andrea, a Isabel Isana, sí, Isabel, Nicolás, Loreto Paola. Ay, estoy aquí. Ay, ¿por qué no puedo asignar? Ay. Acá. Ay, sí. A Loreto Paola. ¿Será Loreto Rodríguez? Sí. Y Fernanda Vergara. Ahí sí. Vamos al grupo 5. Ay, que me toma tiempo esto. Aileen. Víctor Ortiz, Claudio Urrelo, Villarroel, Kimberly Holguín. Ya. Vamos al grupo 6. Esteban, Araceli, Rafaela y era Constanza Lemos. Aquí Camilo Vargas, ya está el grupo 6. El grupo 7, Catalina Enríquez, sí. Ricardo Quiero, ya, París, Martín Tomás, que ingresó recién, Francisca Jiménez. Acá. Vamos al otro grupo, al grupo 8. Es el grupo 8 en el que estoy aquí. Vamos a subir un poquito. Grupo 8. Vamos a asignar Bárbara. No está Bárbara. Tamara. Pamela Rojas. Sí, Pamela Rojas. Javiera Serrano. Camilo Sebastián. Ok. El grupo 9. Melissa Paola. Javiera Cosmeli. Paloma Darlington. Jorge Mella. Sofía Negrete. Ya, vamos al otro grupo. Vamos al grupo 10, que es Valentina, Rocío, Fernanda,
Rodrigo. Ezequiel Gerardo. Ya, vamos al otro grupo, al 11. Ignacio Carrasco, Brandon. Luis Real, Sebastián. Y el último grupo, el 12, Fernanda Ruiz, Natalia García, no, Natalia Sánchez, María Alejandra, Josefina y David. Ya, ok. Ya, iniciar todas las sesiones. Ya, ok. Pueden ir ingresando y en 10 minutos, son las 15, a las 15:13 nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Si alguien me necesita, manda un mensaje por chat. Yo esperaría poder